placer contar hoy aquí en el Salón de Pleno Municipal con la presentación de este nuevo libro traído por el compañero Faneque Hernández, relatando historia de Agüimes. Para el Ayuntamiento de Agüimes, como decía, también es un placer que cuente con este espacio, la Casa de Todos, el Salón de Pleno, porque creo que es el sitio donde debemos conocer y aprender de la historia de nuestro municipio. Sin más, un simple saludo y les dejo con los componentes de la mesa. Muchas gracias. Bueno, según indicaciones del autor, me toca a mí abrir el turno de intervenciones de los compañeros de la mesa. Bienvenidos a este Salón de Pleno, a esta nueva presentación de esta nueva obra de Faneque. Hay acontecimientos en el pasado de un pueblo que marcan para siempre el devenir de su historia. Momentos estelares, como diría el insigne escritor austríaco Stefan Zweig, que acaban determinando su futuro. En el caso de Agüimes, algunos de estos episodios son de sobra conocidos. El primer poblamiento de estas tierras por parte de los antiguos canarios, la creación del señorío episcopal tras la conquista, la advocación a la Virgen del Rosario, copatrona y alcaldesa mayor perpetua del municipio, los siglos de preeminencia agrícola, de la desamortización de las propiedades de la Iglesia en el siglo XIX con la consiguiente desaparición del señorío, el fenómeno de la inmigración a América, principalmente a Cuba, o nuestra querencia por las fiestas y especialmente, y veo algunos aquí, por el carnaval, que conseguimos conservar en las peores épocas a pesar incluso de la censura. Estos hechos y muchos otros fueron generando una particular impronta en el carácter y la personalidad de nuestra gente. Siempre lo supimos, siempre presumimos de ello con orgullo. Pero hasta hace bien poco ignorábamos el detalle de dos episodios singulares que fueron radicalmente determinantes en nuestra identidad colectiva. Ambos han sido estudiados, analizados y divulgados por Faneque Hernández. El primero, aunque no en orden cronológico, nos lo contó de forma profusa hace ya algunos años, en su obra La rebelión de los sureños, que además de un libro de lectura amena e interesante, desembocó en una magnífica obra de teatro que acabó siendo interpretada por más de un centenar de vecinos y vecinas de Agüimes. Se rememoraba en el libro y en la obra el motín del campesinado en 1718, originado por la resistencia del pueblo llano al abuso del poder de un cacique, Francisco Amoreto. Este ínclito terrateniente quiso hacerse, en su vasta amañada, con los terrenos de costa antaño yermos que los campesinos habían cultivado hasta transformarlos en un productivo vergel. El pueblo se opuso a tamaño atropello, presentó resistencia firme y obstinada, fue sometido al escarnio y a la presión del poder y acabó sorteando todo tipo de adversidades para que finalmente imponerse y hacer valer el interés popular, la verdad y sobre todo la justicia. Faneque tiró del hilo de aquella hermosa y apasionante investigación histórica para dar, con su habitual ingenio y curiosidad, con otro episodio igual o de mayor intensidad que el que nos trae hoy aquí. Otro motín acaecido 10 años antes, en 1708, igualmente causado por el abuso de poder contra el pueblo. Tengo en el texto un par de detalles, pero tampoco quiero estropear la intervención del autor, y por lo tanto no voy a hacer ninguna mención, nada más que repite el mismo esquema de intento de abuso y la lucha de un pueblo digno que siempre que se ha sentido tratado injusto no tiene ninguna duda en levantarse a los poderes. Y ese es el pasado que nos vincula con la actualidad. Ya dije con ocasión del nombramiento de Faneque como hijo adoptivo de Agüimes, que Faneque es un auténtico enamorado de su tierra. Agüimes, el municipio que escogió para residir hace ya 40 años. A este pueblo ha dedicado muchos de sus trabajos, contribuyendo con ello a reconstruir las huellas de nuestro pasado, a conservar nuestro patrimonio y a comprender mejor nuestra identidad como pueblo. Un pueblo del que Faneque se declara completo admirador. Sus motines lo asemejan a esa fuente ovejuna de ficción que creó Lope de Vega,
gente humilde enseñada en campos y labranzas, pero aguerrida y combativa en la defensa de sus derechos más justos y elementales, firme y tenaz en la conquista de su propia libertad. Catedrático de Geografía e Historia en enseñanza secundaria, inspector de educación y organizador de múltiples proyectos educativos de ámbito europeo, Faneke es miembro del Museo Canario, además también de integrante del Consejo Municipal de Patrimonio Histórico, del que es coorganizador de las jornadas de cada año. Y es también administrador del blog Historia Familiar Canaria. Sesudo investigador de archivos históricos, divulgador de nuestro patrimonio y brillante escritor, es autor de diversas obras de poesía, teatro y novela histórica, entre las que destacan La Reina Canaria, Cantos de Mestizaje, Romance Sureño, Abenchara, Requiem por Catalina Hernández, La Rebelión de los Sureños y ahora La Reata de los 12 Camellos. Ojalá este nuevo título pueda seguir la estela del anterior. Ojalá este episodio de nuestra historia pueda ser representado en el teatro con el pueblo de Agüimes como intérprete y protagonista. Cuenta, querido Faneke, con todo mi apoyo para que ello sea posible. Que pronto podamos escenificar la incansable lucha de Agüimes por conquistar y preservar su sagrada libertad. Será sin duda el mejor homenaje para este pueblo libre y orgulloso, que tú, yo y todos nosotros queremos tanto. El mejor homenaje para las gentes de Agüimes de carácter firme y decidido, dignos, herederos de la impronta rebelde que forjaron aquellos dos motines del siglo XVIII. Dos episodios históricos que influyeron decisivamente en nuestro carácter colectivo y que, gracias a Faneke Hernández, por fin reverdecen en nuestra memoria. Gracias. Bien, tendré que presentarme. ¿Por qué estoy yo aquí? Si no soy historiador, para presentar una obra basada en un episodio histórico. ¿Y por qué en Agüimes? Pero casi me siento como en mi casa, porque hace apenas unos meses compartí aquí con algunos de los presentes un curso. Ahora. Disculpen. Digo que iba a decir unas palabras de presentación de por qué yo estoy aquí, si no soy historiador, para presentar una obra que trata de un episodio histórico, y en Agüimes, cuando decía que me sentía como en mi propia casa, casi, al menos, porque hace unos meses compartí un curso de 4 semanas con algunos de los alumnos que están presentes aquí hoy. Y la verdad es que recuerdo ese curso de manera entrañable. Hasta podría decir que me hice amigo de mis alumnas y alumnos. Entrañable es también para mí Agüimes porque aquí en el Instituto Joaquín Artiles fue donde yo inicié mi carrera de profesor como catedrático de Lengua y Literatura. 4 años fueron los que yo impartí clases en el Instituto Joaquín Artiles. Pero han dejado en mí una huella imborrable porque, siendo consciente que la literatura no solo estaba en los libros y no solo hacían literatura autores consagrados que pasaban a las páginas de la historia, había una parcela de literatura que se consideraba oral, no había llegado a la categoría y al reconocimiento de lo que pasaba a los libros, que estaba en la casa de mis propios alumnos y en la boca y en la memoria de sus familiares. Así que, consciente de esa realidad y deseoso yo de que mis alumnos conocieran esa parcela de la literatura oral, organizamos una especie de pesquisa de la tradición romancística que vivía en la tradición oral de Agüimes. Formamos grupos
previamente instruidos sobre qué es un romance, qué es lo que debían preguntar, cómo debían grabar aquellas versiones, logramos reunir de los dos municipios de Ingenio y Agüimes unas 500 versiones de romances tradicionales. Publicamos un libro titulado así, Romancero del sureste de Gran Canaria, Ingenio, Agüimes, Carrizal y Arinaga, y logramos presentar el libro en el Museo Canario con un lleno absoluto, casi o más del lleno que hoy reúne la presentación del libro de Fanecke. Y muchos de los alumnos y alumnas de entonces todavía me recuerdan, y yo los recuerdo a ellos, como esa experiencia iniciática que después me ha permitido hacer investigaciones en el resto de las islas en la recuperación del fantástico romancero tradicional de Canarias. Y ahora es Fanecke quien me ha pedido y me ha invitado a hacer el prólogo de su libro. Y de ese prólogo es de lo que yo voy a extraer algunas de las consideraciones que aquí les voy a leer. La reata de los 12 camellos lo titula. Título, en verdad, que a mí no me parece muy lírico para una obra que está escrita en verso, pero que marca con esa prosaica rusticidad el carácter de la historia que en ella se cuenta. No va esta obra de asuntos filosóficos trascendentales ni de grandes conflictos patrios. Tampoco trata de temas por fantasía o meramente legendarios. Se atiene a un conflicto local cierto ocurrido en una pequeña localidad llamada Agüimes, de una isla pequeña del Atlántico de nombre Gran Canaria, hace ahora exactamente 315 años. De minúsculo acontecimiento histórico podríamos juzgarlo, que ni tan siquiera ha sido merecedor hasta ahora de figurar en la historiografía canaria más divulgada, como sí lo han sido otros acontecimientos igualmente locales de la isla de Gran Canaria o de las otras islas del archipiélago canario, incluso uno mismo del lugar de Agüimes, ocurrido 10 años después de este y que ha entrado en la historia con el nombre de Motín de Agüimes. Y bien que tuvo este también la atención literaria de Fanecke Hernández con el título de La rebelión de los sureños, aquel levantamiento que los vecinos de Agüimes hicieron para defender la propiedad de unas tierras que venían laborando desde tiempo inmemorial contra las pretensiones abusivas de un terrateniente y cacique llamado Francisco Amoreto. También lo acontecido en esta reata de los 12 camellos podría llamarse motín, y así lo hace el autor como subtítulo de su libro. Pues tal fue, pero hace bien el autor diversificando títulos sobre sucesos históricos tan cercanos en el tiempo y correspondiente a un mismo lugar. Subtítulo es el de Motín de Agüimes de 1708 y que muy posiblemente sirvió de ensayo al gran motín de 10 años después. De acontecimiento minúsculo podríamos decir que trata este libro, que eso fue lo que ocurrió en el mes de abril de 1708, cuando los vecinos de la villa se opusieron en masa al saqueo del trigo almacenado en su pósito comunal. Sí, de verdadero saqueo se trataba lo que pretendía llevar a cabo el administrador del obispo de la diócesis de Canaria, Juan Ruiz Simón, para trasladarlo a Tenerife y obtener los buenos réditos de su venta con la excusa de la carencia de grano en aquella isla. Cargar con cuantos sacos de trigo pudiera soportar la reata de los 12 camellos dispuesta para ello en viajes sucesivos hasta alcanzar los 1.200 sacos cuyo traslado a Tenerife había sido autorizado. Advertido el vecindario del pueblo, se pone en pie, rodea el pósito de la villa y, sin más armas que su presencia y su argumentario, impide la acción despótica del obispo Ruiz Simón
y de su administrador Blas de Hurtado. Minúsculo acontecimiento. Otros cientos como este han pasado a la historia grande e incluso a las tablas del teatro de nuestra literatura, adquiriendo un sobrenombre simbólico que los identifica a todos: Fuenteovejuna. ¿Y quién es Fuenteovejuna? Todos a una, la unión de un pueblo contra la opresión y atropello de un poderoso. Esta es la historia de la reata de los camellos, de los 12 camellos. Una historia que Faneque Hernández cuenta en versos y que está escrita para ser representada sobre las tablas de un teatro. Un relato literario en que el autor ha ahondado primero en el conocimiento de los acontecimientos que se narran, dando testimonio de su fidelidad histórica. Yo me hago responsable, dice el autor al final del texto, yo me hago responsable de las fuentes fidedignas que se emplean. Demuestra después Faneque sus dotes poéticas al poner en verso tan compleja historia y resuelve finalmente con maestría la secuenciación de los acontecimientos narrados, creando una verdadera intriga narrativa y dando la voz adecuada a cada uno de los personajes que intervienen en la obra, incluso indicando en cada escena las didascalias precisas para orientar la labor de los intérpretes. Resulta así que Faneque Hernández se nos ha convertido a la vez en historiador, en poeta y en dramaturgo. Y en los 3 registros se nos muestra con muy notables grados de excelencia. Historiador lo ha sido siempre, por profesión, pero ha acrecentado su producción de manera extraordinaria en los últimos años en cuestiones tan complejas como la genealogía, las antigüedades canarias, tanto de la época prehispánica como del tiempo de la conquista, o la toponimia histórica de origen guanche. Como poeta se nos descubrió, al menos para mí, con un romance sobre la reina de Canaria, la joven esposa del Guanarteme de Gáldar, que es capturada como esclava por los soldados castellanos y llevada al Palacio Real del Alcázar de Córdoba, donde permanece largo tiempo cautiva. En su memoria se ha creado en uno de los salones del Palacio de Córdoba una gran placa en bronce y en relieve en que aparecen 2 reinas, Isabel la Católica y la reina de Canarias, Abenchara Chambeneder. Los visitantes inadvertidos del Alcázar pasan frente a este mural sin fijarse en él. Pero los canarios que lo hemos visto nos paramos ante él con un estremecimiento de orgullo patrio. Y como dramaturgo se inició Faneque con el título de La rebelión de los sureños, convirtiendo en escritura para el teatro los hechos ocurridos en aquel motín de Agüimes de 1719, obra que logró, como se dice en la literatura, pasar de las musas al teatro con una multitudinaria participación de hombres y mujeres de Agüimes, con seguridad con alguno de ustedes. Representa Faneque Hernández en esta reata de los 12 camellos los acontecimientos ocurridos entre los meses de marzo y agosto de 1708 en 5 escenas que se sitúan alternativamente entre la casa-palacio, llamada hoy de los Machados, en donde reside el obispo, en la villa tinerfeña de la Orotava, y la villa de Agüimes, y aquí en 2 estancias diferentes. La primera, ante el pósito comunal, situado frente a la plaza, y la segunda, en la residencia del alcalde ordinario de la villa Antonio Rojas, hoy llamada Casa de los Camellos. Entre estos 2 escenarios se desarrolla una acción de controversia y enfrentamiento entre las pretensiones abusivas del poderoso obispo y la resistencia valiente y ejemplar del pueblo llano de Agüimes, defendiendo sus legítimos derechos. La sangre en aquella ocasión no llegó al río, no hubo muertos, solo algún contusionado, pero quedó triunfante una vez más Fuenteovejuna. La obra
se cierra con una sexta escena situada 10 años más tarde, en 1719, en el despacho del escribano público José de Cabrera Betancor, en que Francisco Amoreto reclama la ejecución de condena contra los protagonistas de lo ocurrido 10 años antes. La sentencia del escribano es resolutiva y ejemplar. Si no hay testigos, no hay cargos. Si no hay cargos, no hay reos. Y sin reos no puede haber condena. Por entremedio de esta trama esencial hay, cómo no, secuencias e intrigas que hacen más interesante, chispeante y hasta divertida la obra de Faneque Hernández. Lo son las cosas que pasan en el Palacio Oratovense en que reside el obispo. Primero, entre este y su administrador y primo Blas de Hurtado, planificando estrategias contra los vecinos de Agüimes. Y después, entre la anfitriona del palacio, Catalina de Valcárcel, y el obispo tramando cómo hacerse cada uno de ellos con los beneficios de las rentas de sus propiedades. La ambición desmedida de uno y la usura espiritual de la otra llevan la acción a un punto de ruptura y de alteración tan alta que el obispo pronuncia contra la anfitriona una sartada tal de improperios y de maldiciones que parecieran resultar aquellos tremendos decretos de excomunión que los obispos pronunciaran en la Edad Media contra los herejes desviados de la fe católica. Se pone en pie el obispo Ruiz Simón y con voz iracunda le conjura a la anfitriona diciendo: por ser viles marionetas en las manos del maligno, a toda su parentela con encono la maldigo, a sufrir el fuego eterno por los siglos de los siglos. Que se pierda su heredero, que se malogre ese niño, será la primera secuela de mi acerbo maleficio después de oír sus ofensas y ultrajes para conmigo. Y en cuanto a usted, solo espero que de verdad pierda el tino y que de llagas en su cuerpo la acompañen al suplicio. Al leer yo estos versos, no pude sino recordar aquella escena tremenda de la película Becket, cuando el arzobispo de Canterbury excomulga de la religión católica al rey Enrique II y teniendo en la Biblia en la mano izquierda y un velorio en la derecha, al acabar de pronunciar su excomunión, da la vuelta al velorio y lo estampa sobre el suelo, cegándose en ese momento la luz de toda la catedral de Canterbury. El bueno de esta obra, como lo fue en la historia y como no podría ser de otro modo, en la opinión de quien, sintiéndose orgullosamente agüimense, ha querido recrearla literariamente es naturalmente el pueblo de Agüimes. Y el malo, naturalmente, es el obispo. Malo de toda condición, negociante, intrigante, soberbio, ambicioso, mal hablado, amante de la buena vida y de la mejor mesa, despreciador de sus fieles del señorío de Agüimes, a quien tilda de palurdos, zafios, ordinarios, cretinos y de lagarteros insolentes. Del obispo Juan Ruiz Simón dijo nuestro máximo historiador Viera y Clavijo que tuvo créditos de insigne teólogo moralista y que fue prelado pacífico, de natural sencillo, aunque sin delicadeza en sus ideas ni en sus frases. Menos mal que nuestro actual historiador local, Faneque Hernández, confiesa al final de la obra que, en honor de la verdad, y cito literalmente, les diré que son ficticios dos relatos, la traición de Barrabás y el perverso maleficio del obispo. Lo que sí quisiera decir y digo es que Faneque Hernández gana mucho como poeta en cada nueva obra que escribe y en esta como dramaturgo. El romance es el género poético que más emplea y mejor domina Faneque. En romances hablan los principales personajes de la obra,
y en versos romances presenta cada escena del narrador de la reata de los 12 camellos. Mas tiene la versatilidad de que en cada nueva escena los versos cambian de rima y le ofrecen al conjunto del relato una muy clara diversidad sonora. Y en esto sigue Faneke una tradición bien asentada en la historia de la literatura española, iniciada en el Cantar del Mío Cid, lo que dio origen al género romancero, dividiendo en secuencias el largo poema épico, y practicaron después todos los autores de comedias del barroco español, hasta los más modernos autores, como lo hizo Antonio Machado en su bien conocido romance La tierra de Álvar González. Es el romance el género narrativo por excelencia de la literatura española, y Faneke lo practica y lo usa con maestría. Mas no solo de romances está hecha esta reata de los 12 camellos. En seguidillas está escrito el preámbulo en que el autor canta la valentía, la firmeza y la honradez de las gentes de Agüimes. Honor y gloria tengan los agüimenses, por cuyas venas corre sangre rebelde. En coplas, que es la estrofa más popular y simple de la métrica española, alzan su voz las vecinas y vecinos de Agüimes llamando a la resistencia de todo el pueblo frente a la presencia del administrador y su recua de 12 camellos dispuestos a saquear el grano del pósito comunal. Sonetos, octavas y endechas son los metros que se emplean en los poemas al final de cada escena, compuesto para ser cantados a coro. Pero estrofas de estilo manriqueño, las inventadas por el gran autor del Renacimiento español, Jorge Manrique, se reserva para sí el autor de esta reata en el alegato final de la obra en que resume y justifica los fundamentos históricos narrados y en el canto final en que ensalza de nuevo la valentía de un pueblo que por 2 veces logró defender sus derechos ancestrales frente a las pretensiones espurias y atropellos de 2 poderosos de la época. Oh Agüimes, guanche otrora, hoy orionte de colores libertarios, eres nave viento en popa, esculpida sobre el roque del Aguairo. No me queda como final sino felicitar al autor. Si me invitó a presentar este libro no es porque loores podía decir de él y de su obra, y digo, y felicitación al pueblo de Agüimes que puede presumir de tener tal honor. Agüimes es ya, gracias al talento poético de Faneke Hernández, la fuente ovejuna de Canarias. Buenas noches. Es para mí un honor estar en esta mesa hoy para presentar este nuevo libro de Faneke, especialmente por estar al lado de estas 3 personas que me inspiran admiración. El señor alcalde, don Óscar Hernández, un buen amigo que lleva los designios de este pueblo con gran determinación y acierto. Don Maximiano Trapero, catedrático de Filología Española y profesor emérito de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y Faneke Hernández, catedrático de Historia de Educación Secundaria e hijo adoptivo de Agüimes. Estamos vinculados por una cosa, los 4. Nuestro paso por el Instituto Joaquín Artiles. Óscar y yo fuimos alumnos del mismo. Faneke y Maximiano fueron profesores hace tiempo, igual que yo todavía. Me pide Faneke que comente las ilustraciones que hice para el libro, y eso voy a hacer.
Bueno, me gusta mucho colaborar con los proyectos de Faneke. Ilustrar el libro La rebelión de los sureños y participar en los decorados de su montaje teatral fue para mí un regalo. Me exigió mucho, pero mereció la pena. Un gran trabajo en equipo que hizo honor a la lucha de este pueblo en aquel momento de la historia. Espero y deseo que con este libro pase lo mismo, que Agüime sea otra vez esa fuenteovejuna creativa que se une para recordar y honrar la lucha de sus antepasados por la justicia. Cuando me volvió a llamar Faneke para ilustrar esta nueva obra, me ilusionó como la vez anterior. Me puse a trabajar para intentar reflejar en imágenes la lucha de este pueblo para evitar el abuso de los poderosos de la época. En la rebelión, como decía Maximiano antes, la Iglesia tenía un papel benefactor hacia los amotinados. Sin embargo, en este otro episodio histórico que refleja la reata, se nos muestra un obispo abusador y codicioso. Empecé a reflejar el enfado y la posición de combate del pueblo de Agüime ante el intento de abuso del obispo de llevarse de aquí el trigo cosechado en las tierras del señorío. El pueblo es horizontal. Por eso elegí hacer la primera ilustración con este formato. Sugiero, ya me ha dicho Faneke que no puede ser, que si se hace una revisión de este libro se haga en este formato. Es el más apropiado, en mi opinión, para reflejar la lucha horizontal, coral, tumultuaria, multitudinaria de la gente de un pueblo en defensa de sus derechos, en defensa del fruto de su trabajo. Para destacar el drama que vivían los vecinos, usé unos tonos sombríos en una escena nocturna. Le mandé al escritor 3 versiones, una a lápiz, otra a tinta y otra a color. Debe ser que la última foto que le envié a Faneke no era muy buena, porque no ha quedado impresa como me gustaría. Espero que se pueda corregir en las posteriores ediciones. Posteriormente, intenté reflejar la imagen de ese desfile de dromedarios reatados, porque pensé en ellos y no en camellos de 2 jorobas, subiendo por la calle del Moral. Me parecía una imagen muy poderosa. No terminé de definirla. Había prisa por cerrar la edición del libro. Por eso decidí unificar varias de las imágenes icónicas, valga la redundancia, de la historia que se nos cuenta en este libro. Es decir, la Casa de los Camellos, donde vivía el alcalde del momento, y un grupo de camellos, dromedarios en este caso, que dan nombre a la obra. No me cabían los 12, así que puse la mitad. Son muy grandes para el espacio tan pequeño. Como se trata de un relato justiciero, puse un sol de justicia. Los ajusticiados, en este caso, son los camellos, que simbolizan la avaricia episcopal. Me quedé con ganas de reflejar al alcalde militar a caballo delante de la casa, de su casa, y también al obispo enfadado, iracundo ante los feligreses. Por otro lado, también me hubiese gustado reflejar alguna pantagruélica comilona que le ofrecía la aristocrática anfitriona al obispo en su palacio de la Orotava. Igual me animo a hacer un cómic o una versión ilustrada de este episodio histórico más adelante. El tiempo dirá. A comunicarme con ustedes. Ahora sí, ¿verdad? Gracias. Antes que nada, antes de todo, agradecerles en el alma la presencia
el que me acompañen tantos buenos amigos, vecinos, colegas, compañeros de profesión, y me siento muy arropado. Y yo sé que es un tema que interesa mucho a la Villa de Agüimes, que esta recuperación de hechos históricos tan memorables y tan desconocidos hasta ahora es algo que todos podemos celebrar, y de eso se trata con esta presentación, presentarles un hecho histórico desconocido que pone que eleva hasta la excelencia el nivel de unidad y de compromiso de un pueblo unido para evitar en esa época de la Edad Moderna, en esos años negros, los abusos de determinados poderosos. Así ocurrió en la rebelión de los sureños contra Francisco Moreto, y ahora la rebelión es contra los intereses del señor obispo y no contra los intereses de la Iglesia. Yo creo, en la investigación que estoy haciendo sobre los hechos del motín, que los monjes dominicos, los frailes dominicos, colaboraron con los insurrectos. No tengo claro la posición del cura, pero sí de los frailes del convento dominico de Nuestra Señora de las Nieves. Es decir, estamos hablando de una rebelión contra el señor feudal, contra el señor don Juan Ruiz Simón, mal obispo de Canarias. Y, en segundo lugar, quiero agradecer la presencia de los compañeros que tengo en la mesa. Ha sido una extraordinaria satisfacción el poder sentirme acompañado, en primer lugar, por Óscar Hernández, antes que nada amigo, y apreciado alcalde de la Villa de Agüimes, y que es un ejemplo de esa historia que todos llevamos en la pena, de esa rebeldía que todos llevamos en la pena en el municipio de Agüimes, en la comarca del sureste. Óscar Hernández representa para mí el guaire que se enfrenta a los conquistadores, representa el alcalde Antonio de Rojas, que se enfrenta a los intereses del obispo, y más tarde, 10 años más tarde, a los intereses del cacique, de don Francisco Moreto. Me siento enormemente satisfecho de sentirme acompañado por un factor, como se dice en la obra, como se decía en aquella época, un gestor de la excelencia de Óscar Hernández. En segundo lugar, agradecer la presencia de Maximiano Trapero. Su prólogo es magnífico, y es un enorme orgullo haberlo leído primero y ahora escuchado en la voz vibrante que tiene. Lo vamos a contratar como actor en la representación del motín, si se lleva adelante, de 1708, de la reata de los 12 camellos, porque, como ven, es una persona muy culta, muy avanzada, y que disfruta de la literatura. Bien, yo en mi último libro que presenté aquí también, las pesquisas en torno a don Fernán de Canaria, el hidalgo Fernán de Canaria, dediqué un artículo en la parte final que decía loor a Maximiano Trapero. Él ya ha sido reconocido con el premio Canarias, por ejemplo, de Patrimonio Histórico, y muchos reconocimientos académicos de todo tipo. Creo que su obra de historia del diccionario de la toponimia canaria de Guanche merece el máximo reconocimiento nacional, canario e internacional. Yo pedí en ese artículo para mi amigo Maximiano Trapero que ese reconocimiento tiene que llegar además por la vía de una efigie, de una imagen conmemorativa, por la excelencia de su trabajo de recuperación de nuestra antigua lengua, de la antigua lengua de todos los canarios, del Guanche. Y en tercer lugar, agradecer en el alma también la presencia de mi buen amigo Paco Suárez Díaz, que ya me acompañó en la rebelión de los sureños, en las ilustraciones y en todo lo que fue la composición artística de la obra teatral y musical, y ahora está dispuesto, me parece, también a lo mismo. Sería un honor poder contar con él y decirles, pues estoy ensalzando a los compañeros de la mesa, que recordemos estas palabras en el futuro. Su obra
entre todos la nueva obra escultórica de Paco Suárez Díaz, en lo que es la rotonda que conduce a Arinaga, pasado el cruce, es una obra excepcionalmente valiosa desde el punto de vista estético, artístico. Creo que se ha consagrado como gran escultor de obra civil en Canarias y debe ser ya reconocido como artista también de carácter universal. Es un mérito que me aprecio de ser amigo del gran escultor Paco Suárez Díaz. En cuanto a los agradecimientos que aparecen en la obra, voy a ser breve porque el pacto es que a las 1:30 hayamos acabado, ¿verdad, Efraín? Un poquito antes, si puede ser. Me refería a los agradecimientos, ya están dichos a Óscar y a la Corporación Municipal, que me ha otorgado el título de hijo adoptivo, pero también quería, en segundo lugar, señalar que el libro está dedicado a Nisiña, mi nieta Nisa, que está ahora en Galicia, en Vigo, y por eso la llamo cariñosamente así, es a quien le dedico el libro, mi chanchita del Chaco, porque el padre es argentino, de origen en el Chaco, en el norte del país, y aquí me ven con mis nietas galleguiñas, y la pequeñita es Nisa, que nació justo el 20 de enero de este año. El mismo día en que se me hacía el reconocimiento por parte del ayuntamiento de hijo adoptivo de la villa. Fue aquello muy emocionante para mí y bueno, aquí está el reconocimiento después de haber en mis libros anteriores reconocido a todos mis familiares, a Karen María, a mis hermanos, etcétera, etcétera. Hoy le tocó a la chanchita del Chaco, a Nisa. Voy avanzando, ya cité la obra de Maximiano Trapero, por la que debe recibir el máximo reconocimiento. Hemos citado también las obras artísticas de Paco Suárez, que él mismo ha comentado. Gracias por esas ilustraciones magníficas. Esta horizontal, como tú dices, refleja la ira del pueblo, pero una ira contenida. Nunca hubo violencia, no hubo muertos, no hubo hechos sangrientos, ni en el motín del 18 ni en el motín del 8. Eran las voces, las proclamas de todo un pueblo unido, todos a una, los que consiguieron el objetivo de evitar el abuso de los poderosos, y eso lo refleja muy bien en esta obra que yo quería como portada, pero me convenció Paco y también Néstor de la editorial de CamPDS Editores de que la obra más representativa era la de La Casa de los Camellos y los 6 camellos que pasan en ese momento, que huyen después de la intervención de los vecinos. Bien. Un reconocimiento también a Vicente Jesús Suárez Grimón. Es el historiador que más sabe de motines en Canarias y fue el que me pasó este documento. Lo poco que se sabe del motín de 1708 está en este resumen, un certificado que firma José de Cabrera Betancor, un escribano de Las Palmas, a quien Francisco de Amoreto, en 1719, en enero, le pide que certifique qué pasó 10 años antes en la villa. Quería demostrar que los agüimenses eran unos levantiscos, unos rebeldes, y que, por lo tanto, en el Consejo Real, donde estaba discutiéndose el asunto de Sardina, no se debía confiar en las personas de la villa, porque ya habían demostrado en sucesivas ocasiones que eran unos insurrectos. Y ahí está descrito, con perfecta pulcritud por parte del escribano, nacido en Agüimes, por cierto, José de Cabrera Betancor, lo ocurrido en 1708 y lo que me sirvió de base para esta creación literaria que hoy se presenta. También, termino ya los agradecimientos, a mi compañero de investigación y de pesquisa genealógica, Juan Ramón García Torres, que no ha podido estar hoy aquí, porque al final del libro verán que aparte de la obra literaria hay también una fundamentación histórica, glosando, analizando el documento antedicho, y hay también una fundamentación genealógica y biográfica de los personajes principales de la obra, de los personajes históricos que son reales. Y en ese punto Juan Ramón me echó una buena mano en la genealogía de doña Isabel de Valcárcel. Don Francisco de Amoreto, resulta que antes de casarse con la del Castillo, la madre de Luisa Antonia, la que fue primera condesa de la Vega Grande, había estado casado en La Orotava, en Tenerife, con una Valcárcel.
Y lo sorprendente para mí, leyendo esa documentación, fue que estaban compinchados. También en 1708, Francisco de Amoreto era socio en el negocio cerealero de exportación de cereales a Tenerife para especular con el trigo y por lo tanto corresponsable del incidente ocurrido. Y aquí está la genealogía de la primera esposa de doña Isabel de Valcárcel, que está relacionada familiarmente con la anfitriona, doña Catalina de Valcárcel, la anfitriona de 2 obispos, porque allí falleció Bernardo de Vicuña y Suazo, y allí estaba agonizando don Juan Ruiz Simón. Lo llevaron en sus últimos días hasta el puerto de la Cruz y falleció en el puerto de la Cruz este señor. Bien, vamos a terminar el acto, si les parece, con una pequeña lectura de la escena final. Si alguno tiene el libro a mano, en la página 111, es una escena final no para ser representada, sino para ser leída. Es un alegato, como bien dice Maximiano Trapero, del autor, que quiere justificarse ante el auditorio, ante los lectores, por la complejidad de los hechos, y quiere, de alguna manera, hacer balance de su trabajo durante 2 años. Le he pedido a Óscar y a Paco Suárez, miembros de la mesa, que ejerzan de espectadores. Es el autor, soy yo, quien se dirige al público, a los lectores o a la audiencia, y en determinado momento interrumpen mi alegato, el espectador 1, que es Paco Suárez, y el espectador 2, que es Óscar Hernández. Es breve y les pido atención porque aquí se resume un poco todo lo ocurrido y yo me justifico como escritor, investigador. Y antes de pasar a eso, decirles que por encima de todo yo lo que me siento es profesor de historia. Siempre que he escrito algo es pensando en cómo se facilita la comunicación a las nuevas generaciones de la historia de nuestra tierra, de nuestro país. Y utilizaba como metodología didáctica mucho en mis clases las escenificaciones y he pensado que para rememorar los hechos históricos nada mejor que el teatro. De ahí mis nuevas publicaciones, ¿no? Paso a leerles la escena. Imagínense que ya ha terminado la representación y el autor se levanta y se dirige al público, a ustedes. Se atienen a la verdad los hechos que hemos llevado a la escena, que hablan de la unidad del sureño vecindario y de su fuerza, que hablan de su valor, de su arrojo inusitado sin violencias, de la firme convicción con que juntos malograron las vilezas y el abuso de 2 tipos, más que ricos y altaneros, sinvergüenzas. Perdone la interrupción. Ahora sí, ¿no? Perdone la interrupción, pero yo no termino de aclararme. Recuérdeme, por favor, quiénes son esos 2 tipos miserables. Uno fue un mal obispo que quiso ganar dinero a espuertas a costa de los vecinos, cargando en 12 camellos el caudal de la reserva de trigo que se guarda en el granero comunal. Su nombre, Juan Ruiz Simón, nacido en un triste pueblo de Castilla, obispo que no dejó huella alguna de su paso por las islas. El otro es el inefable don Francisco de Amoreto y Manrique, señor de la Vega Grande, al que llaman Cuervo Negro en Agüimes, por su empeño en apropiarse con amaños trapaceros en sardina de los inmensos cereales que labraron los labriegos de la villa. Disculpe, siento decirle que chirrían los engarces del guión. Le pregunto, pues, si existe entre ambos personajes conexión. Me consta, Óscar, que hay correlato entre Juan Ruiz y Amoreto en esta historia. La relación entre ambos es la dama que tuvieron de anfitriona, la mansión que regentase la viuda de un caballero, la beata Catalina de Valcárcel, tuvo huéspedes selectos de alta talla. Otra vez me estoy perdiendo. ¿Me puede decir quién era el finado, ese insigne caballero cuya viuda fue heredera de su palacio? Don Hernando del Castillo fue el mentado caballero con blasones que en Flandes fue promovido
a general de los tercios españoles. La familia del Castillo, de noble estirpe judeo-sefardita, obtuvo extensos dominios aquí en Telde por méritos de conquista. Mas, ¿cómo explica que un prócer con inmensas propiedades en Canarias tenga a su vez posesiones en la vega del Gran Valle de la Orotava? El matrimonio que acuerda con la familia Valcárcel tinerfeña le aportó mucha riqueza, y esto colma sus veleidades de nobleza. 2 obispos de Canarias en dicha casa vivieron, acogidos por una opulenta dama bien colmada de dineros y artificio. En sus sillones, Bernardo Vicuña y Suazo I, y más tarde Juan Ruiz Simón, reposaron sus ciclópeos traseros obispales. También se crió en esos lares la esposa de Amoreto, la difunta doña Isabel de Valcárcel, de cercano parentesco con la viuda por ser hija del alcalde y castellano del puerto de la Cruz, don Francisco de Valcárcel, también destacado miembro de aquel club. De este modo, todo queda entre buenos compañeros que comulgan en negocios y en la mesa al amparo del dinero de la viuda, deslumbrados por la fama de un palacio tinerfeño fastuoso, regido por una dama que descuella por su celo religioso. Probadas las conexiones entre ambos personajes codiciosos, le inquiero por las razones que lo llevan a enfrentarse como socios. Estimamos que en las cuentas del negocio cerealero que manejan, Amoreto se aprovecha del obispo sin dineros ni decencia. Con esto cobra sentido que este ilustre caballero se fustigue por los problemas surgidos con su recua de camellos en Agüimes. Las escenas que se muestran a lo largo de la obra, verdaderas se suponen. ¿No se inventa nada nuevo en esta historia tan siniestra? En honor a la verdad, le diré que son ficticios 2 relatos: la traición de Barrabás y el abyecto maleficio del prelado. Del resto de personajes y de acciones transcurridas en la escena, yo me hago responsable de las fuentes fidedignas que se emplean. Mas debo decir con aprecio que fue don Vicente Suárez Grimón quien me aporta el documento que asegura los amarres del guión. Le agradezco sus respuestas. Engarzar ambos relatos del libreto debió ser ardua tarea, sobre todo por los saltos en el tiempo. Gracias por su interés y su atención singular a unos textos cuya meta solo es enaltecer la unidad de los pueblos que luchan por sus derechos sin usar de la violencia ni del odio, tan solo sumando esfuerzos hasta parar la inconsciencia de unos locos. Y hasta aquí nuestras pesquisas sobre los graves sucesos acaecidos en esta agüimense villa a inicios del 700 con su obispo, con escenas de heroísmo que tan solo antecedieron en 10 años al motín más conocido contra el pérfido Amoreto y sus sicarios. Ambos son tan memorables y dicen tanto de un pueblo y sus gestores que conviene que se graben para siempre en el recuerdo sus lecciones.